Bienvenidos. Hoy no vamos a contar una historia cualquiera. No, hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a descompilar un programa. Y no uno cualquiera, sino el código fuente que define el mundo digital en el que vivimos. Un código escrito por dos mentes, rivales, que cambiaron la historia para siempre, Steve Jobs y Bill Gates. Venga, vamos al lío. Iniciando análisis, ejecutando Rivalry.exe a ver qué encontramos dentro. Módulo 1. Parámetros de inicialización. A ver, para entender cualquier programa, lo primero es mirar su código fuente, ¿no? Pues para entender a Jobs y a Gates tenemos que hacer lo mismo, analizar sus parámetros iniciales. Y como vamos a ver ahora mismo, no podían ser más diferentes. A ver, fijémonos en esto. Nacieron el mismo año, en 1955, y los dos dejaron la universidad. Podríamos pensar que partían de un punto similar, pero nada más lejos de la realidad. Sus variables de entorno eran totalmente opuestas. Jobs, el hijo adoptivo, el que cacharreaba en el garaje, el rebelde. Y por otro lado, Gates, de familia acomodada, criado en la pura competición. Dos caminos que, desde el principio, estaban destinados a chocar y a definir el futuro. Y aquí está la clave, en el por qué lo dejaron. Los dos abandonaron universidades de élite, sí, pero por razones que ya nos dicen todo sobre ellos. Jobs se fue de Reed College porque se aburría, buscaba libertad, acabó en clases de caligrafía, buscaba el arte, esa fusión entre tecnología y humanidades. Gates, por su parte, vio el Altair 8800 y dijo, aquí hay negocio. Dejó Harvard no por rebeldía, sino por pura estrategia. Vio la oportunidad y se lanzó a por ella sin dudarlo. Vale, pasamos al segundo módulo. Sistemas operativos en conflicto. Porque, claro, con esos parámetros iniciales tan distintos, el resultado, el programa compilado, tenía que ser radicalmente diferente. Dos visiones del mundo, de la tecnología, que estaban destinadas a chocar. Y vaya si chocaron. Por un lado teníamos el sistema de Jobs, un ecosistema cerrado, un jardín amurallado, precioso, eso sí, donde cada detalle estaba bajo control. Él quería integrar hardware y software para crear una experiencia de usuario perfecta, simple, elegante. El precio a pagar era ese, un control total. O estabas dentro de su mundo o estabas fuera. Y en la otra esquina, la filosofía de Gates, licencias abiertas, justo lo contrario. Su idea era que su software, su sistema operativo, pudiera funcionar en cualquier hardware, sin importar quién lo fabricara. El objetivo, dominar el mercado, convertirse en el estándar universal. La estrategia era la escalabilidad, la accesibilidad. Y desde luego le funcionó. Y claro, esto nos lleva a la fricción, al choque directo. Fijaos en lo que decía Jobs de Gates, que no tenía imaginación, que se limitaba a copiar descaradamente. Para Jobs el enfoque de Gates no era democratizar nada, era simple y llanamente un robo. Era coger ideas sin entender el alma, la esencia, la elegancia de ese diseño integrado que él consideraba arte puro. Módulo 3. La subrutina de la GUI. Este choque de visiones nos lleva inevitablemente a uno de los episodios más famosos y polémicos de toda la historia de la informática, la batalla por la interfaz gráfica de usuario. La gran pregunta, ¿quién copió a quién? Vamos a verlo. A ver, la cronología es clave aquí. Todo empieza en el 79, cuando Jobs visita Xerox PARC y, bueno, se queda fascinado con la idea de una interfaz gráfica. De ahí sale la inspiración para el Lisa y el Macintosh. Años después, en el 85, Microsoft lanza Windows 1.0, que, casualmente, se parece bastante. Esto acaba, como no, en los tribunales en el 88, con Apple demandando a Microsoft y perdiendo. Pero el giro de guión más increíble llega en el 97, con Microsoft invirtiendo en una Apple que estaba casi en la quiebra. Hay una cita de Bill Gates que lo resume todo a la perfección. Dijo algo como, es como si ambos tuviéramos un vecino rico llamado Xerox, y yo entré en su casa para robarle la tele y descubrí que tú ya la habías robado. Es genial porque admite la realidad. Ninguno de los dos lo inventó. Ambos lo vieron, entendieron su potencial revolucionario
y se lanzaron a una carrera para ver quién lo capitalizaba primero. Y esa carrera, cambió para siempre la forma en que interactuamos con un ordenador. Y llegamos a ese momento, el patch que lo arregló todo, o al menos que cambió el rumbo de la historia. $150 millones. En 1997, Microsoft, el archienemigo, invierte esa cantidad para salvar a Apple de la bancarrota. Una jugada maestra de Gates que así se quitaba de encima problemas de monopolio, pero también era el salvavidas que Jobs necesitaba desesperadamente para poder empezar su segunda etapa en Apple. Increíble. Bien, vamos con el último módulo, la compilación final. Después de décadas de competir, de colaborar, de copiarse y de salvarse, ¿cuál es el resultado final de todo esto? ¿Cuál es el impacto, el legado que nos dejaron estos dos gigantes? Si miramos sus grandes impactos, vemos que en realidad son casi complementarios. Gates, con MS-2 y luego con Windows, consiguió su objetivo, poner un ordenador en cada escritorio en cada oficina. Hizo la informática accesible a nivel masivo. Pero Jobs revolucionó cómo interactuamos con esa tecnología. Primero con la interfaz del Mac y luego, de forma definitiva, con el iPhone, que básicamente redefinió lo que era un dispositivo móvil. Uno construyó la autopista, el otro diseñó los coches de lujo que circulan por ella. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. Su código no era perfecto, ni mucho menos. Ambos tuvieron sus bugs, sus system crashes, fracasos comerciales que fueron sonadísimos en su momento. Desde el Apple Lisa, que era carísimo, al Windows Phone, que llegó tardísimo. Estos errores nos recuerdan que incluso los más grandes se equivocan, y que la innovación conlleva un riesgo enorme. Pero más allá del código de las máquinas está el código humano. Y sus historias no terminan en los despachos o en las presentaciones de producto. Ambos vivieron unos reboots personales, unas reinvenciones, que acabaron por transformar por completo su legado final. El de Jobs fue un reboot forzoso y dolorosísimo para él. Que te despidan de la empresa que tú mismo has creado es tremendo. Él mismo dijo que fue lo mejor que le pudo pasar. Fue un exilio que le obligó a empezar de cero, que le dio la libertad para crear Next y para invertir en Pixar. Y a la larga, todo ese aprendizaje fue lo que le preparó para su regreso triunfal y para la segunda y más espectacular era de Apple. El reboot de Gates fue diferente, fue voluntario, él mismo lo ejecutó. Pasó de ser el CEO más competitivo y para muchos implacable del mundo a dedicarse en cuerpo y alma a la filantropía con la Fundación Gates. Es la misma mente analítica, la misma capacidad estratégica, pero aplicada a un objetivo completamente distinto, intentar solucionar algunos de los mayores problemas del planeta. Un cambio de sistema operativo total. Y esto nos deja con la pregunta final. ¿Qué visión ha definido nuestro mundo digital? ¿La de Jobs o la de Gates? ¿La perfección del ecosistema cerrado o la accesibilidad del software universal? La verdad es que, si lo pensamos, la respuesta es ambas. El mundo digital en el que vivimos hoy es un sistema híbrido, un patch constante entre esas dos visiones. Es un código escrito a 4 manos, que nació de una rivalidad legendaria, sí, pero que al final se consolidó gracias a un respeto mutuo que fue mucho más allá de la simple competencia.